salga ahí le aprieto el transmitir. Sí, po. ¿Y probaste tu micrófono? No, Ahí pruébalo. pero eso es un detalle. Ah, yo no importo. Tengo muchas ganas de hablar. Estoy muy. Estaba mirando, espérate. Me voy a mutear aquí para que nadie escuche mi. Sí.
Muy buenas tardes, estamos dando inicio a un nuevo episodio de nuestro programa Esperanza en lo Invisible. Le damos la bienvenida a todos los que van a estar viéndonos y estando aquí en el episodio número 46. Justo alcancé a ver ahí la pantalla número 46. Estaremos compartiendo en esta tarde con el equipo completo, la selección completa. Como estamos en Copa del Mundo, ¿no es cierto? Estamos con el equipo titular, con Natán y Andrés, listos para dar comienzo a nuestro episodio 46. ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien, un día calentito, acá en Pichilemu por lo menos, y muy feliz para empezar un nuevo programa. Sí, también ahí tenemos a Andrés en los controles. Gracias a Dios que está con nosotros. Hola, ¿cómo están todos? De un largo tiempo. Un saludo a todos. Muy bien, estamos listos para comenzar con nuestro episodio 46. Como hemos compartido en semanas anteriores, estamos viendo los 5 puntos del calvinismo y hoy toca el punto número 3. Número 3. ¿No es cierto? Sí, que es la expiación limitada, ¿no es cierto? Y ahí la pregunta, ¿por quién murió Jesús? Y vamos a estar hablando de esto hoy, así que te invitamos a ser parte de nuestro episodio 46. Puedes dejarnos tus saludos, como siempre, como cada sábado, dejarnos tus comentarios, tus opiniones, tus dudas, interrogantes, e intentaremos responder a la luz de la Escritura en relación al tema que hoy vamos a estar hablando, Natán. Sí, bueno, y también quizás podríamos hablar de algunas noticias como todas las semanas, ¿cierto? Están ocurriendo cosas en el mundo y ¿de qué podríamos hablar? Sí, han pasado hartas cosas. Anoche compartíamos un poco de una, ¿no es cierto?, en relación a lo que ocurrió esta semana. Un grupo de jóvenes que por asaltar a una mujer terminaron matándola a palos, a golpes, de patada, y videos bien fuertes ahí en internet, ¿no es cierto?, los canales de televisión. Y también, como si eso no fuera poco, también ocurrió luego que estos jóvenes que son ecuatorianos, ¿no es cierto?, y terminaron obviamente presos. No sé si todo el grupo que estaba, creo que hay uno o dos que todavía no, pero 2 jóvenes ecuatorianos fueron torturados en una de las cárceles en las cuales estaban, torturados por los mismos presos, los mismos reos, y eso creó todo un debate nacional en la televisión, en las redes sociales, los dos bandos que siempre se forman, los que están de acuerdo con que estos jóvenes estuvieran presos por el proceso de investigación, pero que también los torturaran con choque eléctrico, con puntazos ahí, con cuchillos, con golpes de combo, de patada, y que los raparon, y etcétera, etcétera. Muchas cosas de esta tortura por los mismos presos, los mismos reos de la cárcel. Y los que estaban en contra de esto, y dentro de estar en contra de esta tortura, está la propia familia de la mujer que estos jóvenes asesinaron por robarle 5.000 pesos y una cartera. Entonces eso creó todo un tema de debate en relación a si es correcto o no la ley del ojo por ojo, ¿no es cierto? Compartían algunos animadores de televisión, decían no, qué bueno que estén pagando, es lo que se merecen por lo que hicieron y está bien que lo golpeen, y otros que no, que hablaban de que la justicia es la que debe actuar, ¿no es cierto? La justicia es la que debe en un cierto sentido compensar por lo que está ocurriendo en relación a este caso de homicidio. Entonces eso es una noticia que ocurrió durante esta semana en relación a este tema. Sí, bueno, como hablábamos ayer, realmente es algo terrible lo que ocurrió, o sea, por de donde lo miremos en ese sentido, porque terrible para la mujer, ¿cierto?, que salió con toda esta situación y falleció, parece, Sí. a medida de eso. Y todo lo demás ocurrió, o sea, no hay como un lado positivo en todo esto. Y bueno, lo hemos hablado en episodios pasados, ¿cierto?, en cuanto a lo que está mal en una situación como esta, porque obviamente tienes una justicia que en este momento no está dispuesta a juzgar de una manera justa. O sea, Uh-huh. si 2 hombres asesinan a una mujer muertos de la risa, la sentencia es clara cuál debería ser, pero acá en Chile en este momento nunca va a recibir la sentencia que realmente merece el crimen según la ley de Dios. Y por otro lado, tenemos una situación con el sistema carcelario, ¿cierto? El sistema penitenciario, donde
estás encerrando a todos los criminales en un lugar Mm. y como vimos en los videos de tortura, ahora los criminales están ejerciendo el juicio, entre comillas, eso Claro. tampoco es apropiado. Y entonces vemos un sistema que realmente se aleja mucho a los estándares de Dios por un sistema penitenciario. O sea, como hemos hablado en otro episodio, nunca vemos un sistema carcelario en la Biblia. O sea, las veces que se menciona las cárceles son las naciones paganas, ¿cierto? Por ejemplo, José está en la cárcel en Egipto, o hay una o dos menciones de que retuvieron a ciertas personas, pero solamente a la espera de un juicio. Entonces, ahí es donde vemos un sistema bien alejado de los estándares de Dios en todos los sentidos, en lo que vimos en estas imágenes de estos días. Ujú. Pero yo creo que también nos recuerda la importancia de la justicia en todo esto, porque a veces es fácil hablar de manera teórica, ¿cierto?, de estos temas, pero cuando la gente y uno ve las imágenes en vivo, o sea, no en vivo, pero ve las imágenes reales de lo que ocurrió, ya es algo mucho más impactante. Entonces, realmente ahí vemos la necesidad y la importancia de la justicia y cuánto, qué tan lejos estamos de la justicia que Dios ha establecido en estos aspectos. Sí, creo todo un debate nacional, toda esta situación. Estos jóvenes fueron trasladados a la cárcel de alta seguridad, de máxima seguridad aquí o sea, allá en Santiago, no aquí en Pichilemu, allá en Santiago. Y yo creo que habla, como decía, de lo mal que está obviamente en nuestra sociedad y que lo hemos hablado muchas veces, el ver todos estos robos. Porque esto se habla mucho de que esto no pasaría si no hubieran, por ejemplo, extranjeros, porque se achacó mucho a que eran extranjeros, que venían de Ecuador o de Colombia, y que eso antes no pasaba en Chile, pero en realidad también dentro de este mismo hecho específico habían chilenos involucrados y todo esto, entonces va más allá de la nacionalidad o de la cultura o del país del cual provengan, del cual vengan, es la simple maldad del hombre y podemos ver, como decíamos anoche, podemos ver lo mal que está la sociedad hoy y aparte que está en las redes sociales, que ahora tú ves los videos, etcétera, etcétera. Pero obviamente que es completamente condenable tanto la muerte de esta víctima finalmente, de esta mujer que iba a su trabajo, como también es condenable que los propios reos o los propios presos tomen la justicia, entre comillas, justicia por sus manos, pero en realidad podemos ver que el hombre nunca alcanza la justicia por sus propias fuerzas, sus propios méritos o en su propio, podríamos decir, en su propia medida, examinando el hombre lo que sería más justo para estos jóvenes, los años de cárcel y todo, o que estén en prisión, o que se rehabiliten y todo. Siempre necesitamos de Dios y de su palabra para poder establecer los límites en todos los aspectos, y en este aspecto de justicia también no es una excepción. Así es. Así es, había otro tema que yo creo que también fue más internacional, lo que pasó o lo que está pasando en Estados Unidos con Donald Trump, ¿no es cierto? Aparecieron unas imágenes de los niños, y es todo un tema ahí, no sé específicamente qué es lo que es verdad o qué es lo que es mentira, pero aparecieron unas fotos de niños que Donald Trump supuestamente sacó a los padres del país en la frontera y los niños quedaron ahí. Entonces, como separando a las familias. Y se armó todo un tema en relación a esto y después comenzaron a aparecer fotos y estas mismas fotos que se mostraron de que esto había ocurrido durante el gobierno del presidente anterior, Obama, en el año 2014. Y que fueron cosas que ocurrieron también en ese proceso y que están ocurriendo ahora, pero también generó un poco el tema de debate en cuanto a lo que ya sabemos de Donald Trump, de querer sacar a todos los inmigrantes, los que no estén legalmente en el país, y creó también todo un tema de debate a nivel, obviamente en Estados Unidos, pero también a nivel de todo el mundo, lo que estaba ocurriendo con la familia y con los niños y los que estaban siendo deportados. Sí, bueno, ese es un tremendo tema y realmente no es tan sencillo de explicar en ese sentido porque no es un problema que empezó
con Donald Trump. Es una... Porque, bueno, es una política, tampoco es una política que solamente aplica a inmigrantes o a gente que rompe la ley de inmigración. Ujú. Porque en cualquier, o sea, cualquier persona, o sea, si tú tienes alguien, una mamá soltera que es arrestada por un crimen, ¿cierto? Y tiene su hijo en la casa, ese hijo finalmente no lo pueden llevar a la cárcel con su madre, ¿cierto? Porque la madre está en la cárcel, está esperando su juicio. En ese sentido, entonces el hijo no puede estar encerrado en la cárcel con la madre. Entonces lo ponen en alguna otra situación para cuidar del niño, pero obviamente dejarlos juntos no es generalmente una opción en esos casos. Entonces, lo que había ocurrido es que bajo el presidente Obama, él había creado, por lo que yo tengo entendido, seguía siendo obviamente por ley el tema de que era ilegal cruzar la frontera, pero básicamente como política, los que llegaban con hijos y entraban de manera ilegal, estaban básicamente dejándolos ir libres, a menos que sospecharan que había un tema de tráfico humano o algo así, pero generalmente lo estaban dejando ir. Entonces, obviamente, quizás podemos ver un lado positivo de eso, pero el lado negativo es que fomentó todo un interés, ¿cierto?, en cruzar la frontera con niños. Entonces, algunos estaban hablando de incluso casos donde diferentes personas, traficantes y otros, usaban a niños para cruzar la frontera y después los mataban y los dejaban en el desierto. Entonces, creaba también una instancia bien peligrosa para los niños, también toda esta situación. Entonces, eso junto con otro tema que jueces en California decidieron que, por ejemplo, el Estado no podía detener en ese sentido a los niños, o si detenían una familia y ya estaban esperando su juicio, en ese sentido, no podían detener al niño por más de 20 días. ¿Me entiendes? Entonces, ahí es donde tenían la opción o de, después de 20 días, soltar al padre a los hijos o soltar a los hijos. Entonces, es una situación súper compleja realmente y que no tiene una solución fácil porque, bueno, yo creo que sería muy difícil que Trump simplemente dijera ya, bueno, no, vamos a soltar a todos nomás y no los vamos a detener, porque realmente gran parte de su campaña fue en base a arreglar este tema de la inmigración. Y entonces todo el tema de que iba a construir un muro y todo eso era casi algo simbólico de no, es que vamos a cerrar vamos a parar con esto. Entonces obviamente él no puede ahora dar un paso atrás en ese sentido, pero bueno, yo creo que esperamos que pueda haber una solución como buena o mejor de la situación actual dentro de poco. Pero también hay que entender que toda la situación también está súper manipulado, y eso es lo más triste. Por ejemplo, la gran portada de la revista Time, ¿cierto? Es una foto de una niña llorando, ¿cierto? Y Trump mirando hacia abajo a esta niña. Y lo más irónico de todo esto es que uno esperaría o uno pensaría que con todo esto de que se está hablando de la separación de los hijos de los padres, que esa niña que salía en la foto era una de las niñas que fue separada de sus padres. Uh-huh. Pero la realidad es que no es así. Ella no fue separada, ella está con su madre y todavía no ha sido separada de su madre. Entonces, ahí donde uno ve que la cosa está como bien manipulada en cierto sentido, y más que nada es como es importante, yo creo, con todas estas cosas, especialmente cuando son situaciones bien cargadas emocionalmente,
poder esperar un poco hasta que salga un poco más de información, porque Sí. muchas veces vamos directo al grano con algunos de estos temas y estamos también esperando que alguien hable de una solución o que se pueda arreglar. Porque, como mencioné, no es una situación que empezó ayer, o sea, esto está ocurriendo por años, ¿cierto? Y es solo que ahora está saliendo un poco más a la luz, ¿cierto? Y está siendo usado como un tema político en muchos sentidos. Entonces, bueno, es un tema que da para Ujú. hablar bastante en realidad. Sí. Sí, y eso afecta, yo creo, en relación a todos nuestros países, porque aquí mismo en Chile hace un par de meses fue la crítica por lo mismo, por las nuevas leyes que se estaban, o que el nuevo gobierno estaba dando, y hubo todo un revuelo en relación a esto, a los que iban a ser deportados, a que no todos podían venir si tenían antecedentes penales, o si no tenían cierta cantidad de dinero o una profesión. Pero yo creo en un sentido que aún por el cuidado de los propios pueblos y de las personas que llegan de distintos países, es necesario un control o es necesario un orden finalmente. Y yo creo Ujú. que ese es el tema, que haya un orden y que haya una manera correcta en la que la gente pueda venir, en este caso a Chile o a Estados Unidos o a distintos países donde hay inmigración. Y no se trata de ser, como siempre aquí se va al extremo, de decir, que nos creemos dueños de la tierra y si no, nadie es dueño de la tierra o del país, etcétera, etcétera. Pero se trata de que haya un orden y de que haya también una buena vida para las personas que vienen, los inmigrantes o la gente que viene de otras naciones. Muchos llegan a Chile a trabajar por un poco de dinero y viven todos amontonados en un lugar y porque están mejor que en su país, pero no es digno en este caso de las personas que vienen de otras naciones. Entonces yo creo que es necesaria una regulación en cuanto a esto y que haya un orden y que haya leyes que se creen en relación a esto de la inmigración o de los distintos países que llegan de otros países, que es donde hay terremotos, muchas catástrofes. Entonces, como decía Natán, es todo un tema de debate y un tema largo también para conversar. Sí, bueno, y yo creo que algo importante, solo para agregar a eso, es que eh, muchas veces el hecho de que muchas personas quieren venir al país es una señal de algo bueno, de algo positivo, de que algo anda bien en eso. Entonces, al mismo tiempo, también hay que tener ¿cómo se llama? Un control en cierto sentido. O sea, si alguien viene a tu casa pidiendo ayuda o necesita algo, es muy diferente que lleguen a la puerta de entrada, ¿cierto? Y golpeen en la puerta y hablen contigo a que entren por una ventana, en Ujú. ese sentido. Entonces, yo creo que hay algunos aspectos de sentido común ahí que es importante como eh, tener en cuenta en algunos de estos, porque es fácil como meterse en o sea, y llegar a conclusiones por razones emocionales finalmente. Y ser manipulado emocionalmente en estas cosas. Y es muy importante tener una visión coherente sobre esto y muchos otros temas y poder en ese sentido tener una conversación eh, racional Mm. en cuanto a estas cosas. Ujú. Muy bien. Eh, bueno, tenemos nuestro primer comentario. Podemos verlo acá. Para introducción ya a nuestro tema de hoy. Tenemos ahí una cita, un saludo a la María Jesús, a la Pepa Zúñiga, ¿no es cierto? Nos escribe Primera de Timoteo 2, 5 al 7. Bueno, vamos a ocupar este versículo para introducir un poco también el tema que vamos a estar hablando hoy. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Primera de Timoteo 2, 5 al 7. Muy bien, bueno, vamos a estar hablando de este tema de
finalmente la muerte de Cristo y lo que eso él logró, ¿cierto? Ujú. ¿Cuál fue el resultado de la muerte de Jesús? Pero antes de entrar a eso, vamos a ver un pequeño video el mismo, otro segmento de lo que vimos para empezar esta serie hace unas semanas, de un video del pastor evangelista Marcos Morales, me parece, donde habla y un poco específicamente sobre este tema de la expiación limitada. Vamos a ver unos minutos de esto, no lo vamos a ver entero, pero y para poder después entrar a este tema y responder un poco a lo que dice el pastor. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero no todos se salvan. Porque hay quienes voluntariamente rechazan la gracia de Dios. La Biblia dice... Ahí lo vamos a poner del principio. Ahí va. Gloria al Señor. Bueno, se nos cortó la transmisión con un calvinista que se metió en el internet para desconectarnos. Bueno, estábamos hablando de esta mentira monstruosa que enseñan los calvinistas de que Jesucristo murió únicamente por los escogidos. Mire, de todas las doctrinas calvinistas que son diabólicas, que yo no las creo, no las comparto, las refuto, las rebato, para mí la peor de todas es enseñar que Jesucristo murió únicamente por los escogidos, porque eso no es lo que dice la Biblia. Y explicamos que Tito capítulo 2, versículo 11, dice, estoy citando las Escrituras, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a todos los hombres. Pablo dice a Timoteo en su primera epístola, capítulo 2, creo que en el versículo 3 dice, 3 o 4 dice, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cómo Dios va a querer que todos los hombres sean salvos y al mismo tiempo Dios envía a su Hijo a morir solamente por los escogidos? Es una mentira, es absurdo. Es lo más ridículo que puede haber. Es una cosa que no tiene nombre. ¿Cómo pueden haber doctrinas diabólicas que digan que son cristianos ellos, que estén enseñando que Jesucristo murió únicamente por ellos? Y lo otro, ellos son los escogidos, no somos nosotros los pentecostales. No, son ellos. Ellos, los calvinistas, son los escogidos, obvio. No van a decir, nosotros estamos predestinados para perdernos y los demás están predestinados para salvarse. Obviamente que Dios los va a salvar únicamente a ellos nomás. Se van a salvar ellos nomás. Que es un concepto sectario, eso de que se van a salvar solamente nosotros y los demás se van a perder. No, se van a perder los que rechazan a Jesucristo por su pecado, porque la paga del pecado es muerte, según Romanos capítulo 6, versículo 23. De hecho, si alguien dice que el ser humano no tiene libre albedrío, y explicamos que algunos dicen, enseñan y creen que el hombre es una máquina. El hombre no es una máquina. Es verdad que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, lo dice la Escritura, Jesucristo lo dijo. Primera San Juan capítulo 3, versículo 8 dice que el que practica pecado es del diablo. Es verdad. Pero el ser humano tiene libertad para decidir, para rechazar o aceptar la gracia. El hombre no se puede salvar. El hombre no tiene la facultad de salvarse. Por eso dice el profeta en el Antiguo Testamento, les dice Dios a través de Isaías y también lo recalca con Jeremías, dice, Jehová mismo vendrá y os salvará. He aquí os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo, dice el Evangelio de Lucas, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Un Salvador que es Cristo el Señor. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, el hombre no se puede salvar. Es cierto. Eso es doctrina protestante, evangélica, cristiana. No es la doctrina católica ni de las sectas, que todas las sectas creen que usted tiene que hacer alguna obra, añadirse a algún concilio para ser salvo. No, hay que congregarse, pero la iglesia no lo salva solo Cristo, solo la fe en el Señor. Romanos capítulo 5, verso 1. Jesucristo en San Juan 5, 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación porque ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿quién salva? Solo Cristo. Pero decir que el hombre no tiene libre albedrío y por lo tanto Dios es el que tiene que convencer al hombre para salvarse y los que no están predestinados para salvarse no se van a salvar porque Dios no lo quiso, es responsabilizar a Dios de la condenación de los hombres. Bueno, ahí tenemos un pequeño clip de este video. Obviamente dura más tiempo en ese sentido. Pero, bueno, hartas cosas en esto. Y principalmente vemos el ataque a este tercer punto del calvinismo, que es la expiación limitada, como es conocido. Quizás sería bueno, antes de entrar al tema, como mencionar algunos de los puntos, yo creo, un poco más
un poco más, ¿qué palabra podría usar? Para describirlo, superficiales, podríamos decir. Ujú. Porque hay, por ejemplo, el pastor en un momento dice que los calvinistas creen que los pentecostales no se van a salvar y solamente los calvinistas se van a Claro. salvar. Ujú. Obviamente eso es absurdo, no conozco personas que necesariamente creen eso, porque lo que estamos hablando finalmente no es estamos hablando de cómo funciona esto desde la mirada de Dios y desde la Escritura. Obviamente hay muchas personas que no entienden todos los detalles de la teología y aún así son salvos, ¿me entiendes? Entonces, ahora lo peligroso es cuando empezamos bueno, y entonces en ese punto es muy importante que no porque no eres calvinista no eres salvo. Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que sí es peligroso es cuando empezamos a basar nuestra salvación en nuestras propias obras. Y yo no digo que los arminianos basan su salvación en sus obras, pero sí que la lógica de ese sistema puede llevar en esa dirección, pero no es lo mismo decir que mira, esto te podría llevar a esto, a decir que mira, tú crees que eres salvo por tus obras. Son dos cosas diferentes. Una cosa es ser incoherente y otra cosa es creer herejía en ese sentido. Entonces, obviamente entendemos, como hemos visto en Gálatas, en otros libros, que somos salvos únicamente por Cristo, ¿cierto? Y somos salvos por gracia, por medio de la fe, en ese sentido. Entonces, ese es un punto como un poco superficial de los comentarios del pastor en ese sentido. Bueno, y lo otro es obviamente el tono para hablar del tema. Encuentro un poco curioso que habla de la doctrina calvinista como satánico y todo lo demás, y al mismo tiempo dice que no, ellos son los sectarios. Claro. Cuando uno está tratando a su hermano en la fe de satánico y todo lo demás, yo creo que ahí ya hemos cruzado varias líneas. Pero entremos quizá un poco más en el tema, porque acá la pregunta es finalmente, y bueno, también la María Jesús ha comentado con varios versículos que vamos a estar hablando, vamos a estar comentando, pero empecemos con estableciendo un poco lo que es el tema. Podemos ir quizá a Juan capítulo 19, versículo 30, que dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre y dijo, consumado es, y habiendo inclinado su cabeza entregó su espíritu. Entonces eso es Jesús en la cruz, antes de morir, la frase que él dijo ahí, consumado es. Y la gran pregunta que nos vamos a hacer en este tiempo, en esta noche, es ¿qué fue consumado? ¿Qué es lo que Jesús logró con su muerte en la cruz? Y yo creo que se van a dar cuenta que quizás la pregunta no es tan sencilla como quizás lo pensaron en primera instancia. Porque finalmente vemos que Jesús logró algo en la cruz. Algo fue consumado. La palabra acá es teleo, significa terminar, concluir, pagar o satisfacer en ese sentido. Entonces, podemos ver en 1 Juan capítulo 4, versículo 10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y bueno, ese también el versículo que menciona María Jesús acá, 1 Juan 2.2, dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también los de todo el mundo. Entonces, yo creo que, claro, quizá inmediatamente vamos a enfocarnos a de todo el mundo, pero tenemos que preguntarnos primero qué es propiciación, porque no es una palabra que usamos todos los días, y en ese sentido es una palabra muy importante. También, por ejemplo, Hebreos 2.17 dice, por lo cual
debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces Jesús vino a expiar los pecados de su pueblo en este sentido. Entonces, para hablar de esto tenemos que entender estos términos. Propiciación. Y bueno, podríamos decir que la propiciación es el objeto de la expiación, ¿cierto? Entonces ahí estamos. Eso es. Estamos listos. Pero también hay que entender lo que es la expiación en esto. Y la expiación finalmente es redireccionar o remover el castigo o la ira. Entonces, la ira de Dios justamente está contra nosotros por nuestro pecado. Y el propiciación es el objeto de esa expiación. Entonces la ira de Dios fue redireccionada. En vez de caer sobre nosotros por nuestros pecados, cayó sobre Cristo, que es fue nuestra propiciación, fue el objeto de expiación para nuestros pecados. Entonces, el castigo que era para nosotros, Cristo lo pagó. Y es por eso en la cruz Él dijo, consumado es. Por eso en la cruz estaba satisfecho la ira de Dios por nuestro pecado. Ahora, en ese sentido, a raíz de eso podemos ver versículos como Romanos 8, 33 y 34, ¿cierto? Nos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? A los que Dios ha escogido. Dios es el que justifica. Quien condenará a Cristo es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Entonces, a raíz de la muerte de Jesús, nadie puede acusar a los escogidos de Dios en ese sentido, porque Cristo ha pagado por nuestros pecados. Pero por los pecados de quién ha pagado Jesús. Y esa es la pregunta importante. Y realmente podríamos decir, en general hay tres opciones. Cristo pagó por los pecados de toda la humanidad. Cristo pagó por los pecados de todos, pero no todos reciben ese regalo. O Cristo pagó por los pecados por un grupo específico. Entonces vamos a hablar de cada una de esas opciones en este sentido, porque la primera, que Cristo simplemente pagó por los pecados de todos, finalmente nos llevaría al universalismo. Y bueno, gran parte, por ejemplo, en la Iglesia Católica son universalistas, o sea que finalmente no importa de qué religión eres o si eres ateo, todos finalmente van a ser salvos, porque Cristo murió por todos. Y ahora, obviamente hay un gran problema con esta idea, y eso es que vemos en la Biblia la enseñanza sobre el infierno, sobre el castigo de Dios, ¿cierto? O sea, Mateo 25:46 habla que algunos que irán a castigo eternos, pero que los justos irán a vida eterna, ¿cierto? Apocalipsis 20 vemos que los que su nombre no se encontraba escrito en el libro de la vida fueron arrojados al lago de fuego, Apocalipsis 20:15. Entonces, obviamente no es una opción, y no es una opción evangélica finalmente el universalismo. Está fuera de la ortodoxia cristiana en ese sentido. La otra opción, y quizás la más popular, la que la mayoría de las personas dirían, sí, esto es así, es que Jesús murió por toda la humanidad. Y eso es lo que está diciendo el pastor ahí. Pero no todos reciben ese regalo. Entonces, Cristo murió, pagó por los pecados, pero tú tienes que recibirlo. Y si no lo recibes, te vas al infierno, básicamente. Entonces, ahora ahí hay un problema, porque si bien podemos decir que hemos extendido el alcance del número en cuanto a la obra de Jesús, que bueno, Él hizo algo por todos, hemos limitado el poder de esa obra. Entonces tenemos dos opciones, o podemos tener un número limitado o podemos tener un poder limitado. Y esta opción limita el poder, porque finalmente lo que Jesús hizo en la cruz en esta perspectiva no fue pagar por los pecados de su pueblo, sino que no fue salvar a su pueblo, se convirtió en un potencial salvador.
Entonces Jesús no trajo la salvación, trajo la posibilidad solamente de salvación. Y es finalmente la decisión de cada individuo lo que lo salva o que lo lleva a la perdición. Entonces en esta perspectiva obviamente dice, sí, necesitamos de la gracia de Dios, pero en sí la decisión es nuestra en ese sentido. Entonces, como dijo un evangelista famoso, había unos panfletos que tenían y era como estas cosas para votar, básicamente, el diseño. Y decía, Jesús tiene un voto a tu favor, el diablo un voto en contra. Ahora tú tienes que romper el empate. Ese es como un poco esta perspectiva. Y otro problema grande con esto que quizás muchas veces no reflexionamos es que eso significa que Cristo por la eternidad queda frustrado en lo que Él quería lograr. Porque Él realmente quería salvar el mundo, pero el mundo no quería ser salvado y por lo tanto se van a salvar unos pocos que lo eligen. ¿Me entiendes? Entonces Cristo termina siendo el Salvador frustrado en esto. Y suena fuerte, pero eso es la conclusión, porque solamente se salvan los que lo escogen en ese sentido. Y por toda la eternidad van a estar en el infierno todos esos que Cristo quería salvar, pero no resultó su plan. Entonces eso yo creo que es un problema grande. O sea, si hablamos de un Dios soberano, omnisciente, omnipotente, es un poco complicado hablar de esa manera. Y un tercer problema con esto es que realmente si Jesús es propiciación, como hemos visto, ¿se acuerdan que la palabra propiciación es el objeto de expiación? O sea, la ira de Dios cae sobre Cristo en vez de caer sobre nosotros. Y si la ira de Dios ya cayó sobre Jesús y ese pecado de todas las personas ya está pagado, entonces, ¿bajo qué principio Dios después va y juzga a las personas que no aceptan a Cristo? Porque eso es algo ya pagado. Es como, imagínate, estamos en un restaurante y digamos que está el John ahí con su esposa sentados comiendo algo y yo me acerco y le digo, hola chiquillos, ¿cómo están? No se preocupen, yo les voy a pagar la cuenta. Y yo voy y les pago la cuenta y me voy. Y los dejo ahí comiendo. Y imagínate que el mesero llega y ¿dónde están ustedes? Y le dice, mira, aquí está la cuenta. Y ustedes dicen, pero ¿cómo si él recién me pagó la cuenta? ¿Cómo me están cobrando otra vez? Y finalmente, cuando hablamos de esta manera, estamos diciendo que Dios es como ese mesero. Está cobrando dos veces, está condenando a personas por pecados que Jesús supuestamente ya expió en ese sentido. Entonces es un problema importante y de hecho muchos arminianos históricos se han alejado de la idea de que Jesús pagó por los pecados en la cruz y ahí se metieron en un montón de otras teorías para alejarse de la idea de que Jesús realmente pagó por los pecados de su pueblo en la cruz y bueno, eso bíblicamente es muy difícil de alejarse de esa idea. Y es por eso que la mayoría, incluso de los arminianos hoy en día, dicen, creen que Cristo murió en sustitución, ¿cierto?, de nuestros pecados. Pero lo hacen de una manera un poco incoherente, porque por otro lado creen que Dios va a juzgar otra vez a estas personas que no aceptaron a Jesús. Entonces, bueno, estos son algunos de los problemas con el arminismo. Y bueno, no sé si quiere agregar algo ahí, John. Sí, hay un comentario en relación a esto que dice que en lo que respecta a la suficiencia de la satisfacción que Cristo logró en la cruz, es suficiente para salvar a todos. Pero dice, pero en lo que respecta a su aplicación es donde hay una diferencia. En otras palabras, la muerte de Cristo fue suficiente para expiar los pecados del mundo entero, pero la voluntad de Dios fue redimir efectivamente a aquellos y solo a aquellos que fueron elegidos desde la eternidad y dados a Cristo por el Padre. Y hay algunos versículos que quisiera mencionar, por ejemplo Juan 10:11, cuando dice el buen pastor da su vida, no por las cabras, sino por las ovejas, parafraseando los versículos. Es por eso que en Juan 6 está escrito que Jesús vino a salvar a los que el Padre le había dado.
Mateo 1:21 dice que murió por su pueblo. En Juan 15:13 por sus amigos. En Hechos 20:28 por la iglesia. Y en Efesios 5:25 por su esposa. Y en Efesios 1:4 por los elegidos en Cristo. Entonces siempre está ligando la expiación de Cristo a los escogidos por Dios. Y hay un comentario que no puedo dejar de mencionar, que el pastor Walter me dijo, no se te olvide señalar que la supuesta expiación universal, ¿no es cierto?, de que todos son salvos, también es limitada en la práctica y deja a Dios como un ser impotente, porque si Cristo murió por todos, entonces cualquiera puede venir y rechazar a Cristo. Ya no es suficiente el sacrificio de Cristo, sino la decisión de otra persona que dice, yo lo rechazo y no estoy ni ahí, por lo tanto queda, como tú decías, un héroe a medias, o queda algo inconcluso, algo incompleto, que ni el sacrificio de Cristo es suficiente para salvarnos, sino la decisión de cada uno de nosotros. Sí, no, bueno, el J.I. Packer, hablando de este tema, dijo que era un poco similar a cuando pones demasiada poca mantequilla en demasiado pan, ¿cierto? Y como que se estira tanto que ya no tiene ni un sabor en ese sentido. Y vemos que hablamos de una aplicación universal, pero esa aplicación es tan débil que la muerte de Cristo puede llegar a una persona y lo puede simplemente rechazar y seguir con su vida. Eso yo creo que ataca finalmente el poder de la cruz en ese sentido. Y bueno, y mencionaste algunos versículos importantes, y este es el número 3 y la conclusión, que es la expiación limitada, que Jesús murió por un pueblo escogido antes de la fundación del mundo. Jesús murió por personas específicas y no por el mundo en general. Como bien citaste, Jesús pudo haber morido por todas las personas. Pudo haber muerto por todas las personas en ese sentido. O sea, él Dios tenía el poder para hacerlo, pero él, para su propósito y su gloria, decidió morir por un pueblo escogido y específico. Ahora, ese pueblo está compuesto de todas las lenguas, tribus, naciones, todas las clases sociales. No es limitado en cuanto al alcance y en cuanto al grupo de los redimidos, pero sí es un número específico y un pueblo escogido. Y bueno, algunos de los versículos podríamos mencionar, como hablaste de Mateo 1:21, que habla de la venida de Jesús y dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, el propósito de Jesús finalmente es salvar a su pueblo en ese sentido. Y finalmente los que son salvos son los que el Padre ha entregado a Jesús, como vemos en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré afuera. Entonces, ¿quiénes son los que vienen a Jesús? No dice, bueno, los que vienen a Jesús se van a convertir en mis hijos. Dice, los que el Padre me da, vendrán a mí. Entonces tiene que ver con el Padre entregando los escogidos a Jesús en ese sentido. O Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, bueno, eso vamos a hablar más quizás de la gracia irresistible la próxima semana, que tiene que ver con eso. Pero estos son puntos muy importantes, porque vemos que finalmente el propósito específico y personal de la salvación no es algo genérico, es algo específico. Jesús murió por su pueblo en ese sentido. Incluso lo podemos ver algo tan sencillo que en Efesios, por ejemplo, dice Efesios 5:25, ¿cierto? Dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Entonces, ¿por quién se dio Jesús en la cruz? Se dio por su iglesia. No se dio por el resto, se dio por su novia, finalmente. Y esa novia son todos los redimidos en ese sentido. Entonces, no hay ni una gota de sangre, ninguna gota de la sangre de Cristo simplemente cayó al suelo de manera ineficaz.
ni una gota de sangre de Cristo fue gastada en ese sentido, sin tener un propósito específico en la intención del Padre. Entonces, yo creo que eso es muy importante entender en todo esto, que sí, quizás el número es un número limitado, pero el efecto es poderoso para salvar en ese sentido. Ujú. Sí, y yo creo que es bien importante poder entender este tema a la luz de la Escritura y entendiendo también los episodios anteriores que hemos tenido en relación a los puntos anteriores del mismo calvinismo que estamos hablando, a la luz de la Escritura. Entender cómo yo, muerto en pecado, puedo decidir por Dios. Si basamos todo esto en que depende de mi decisión, cómo yo, que estaba muerto sin delitos en pecados, ¿qué pasó en mí? ¿Qué detonó que yo escogiera de un momento a otro por Cristo y me diera cuenta, Cristo murió en la cruz ya, y tomo una decisión por Él, si no fuera solamente por la obra de Dios, de que Él fue quien nos escogió desde antes de la fundación del mundo? Entonces, yo creo que partiendo aún de eso, obviamente del decreto soberano de Dios en cuanto a que Él ha determinado quiénes han de ser salvos, como hemos visto en varios de los versículos, es interesante también darle la interpretación correcta a los mismos comentarios que están poniendo ahí en la página de Facebook. Lamentablemente no podemos responder ni ahí ni escribir. Usted tiene que ver el programa para que podamos ir respondiendo algunos de esos. Vamos respondiendo a medida que vamos leyendo aquí en el programa. Pero es interesante darle la interpretación correcta a esos versículos y en cuanto a lo que se están refiriendo, porque si vemos ahí a primera vista, tú ves esos versículos y ves lo que estamos mencionando nosotros, podríamos llegar a la grave interpretación de que la Biblia se contradice. Y obviamente entendemos de que la Biblia no se contradice a sí misma, sino que se interpreta a sí misma. Entonces es interesante darle la interpretación adecuada a los versículos que están siendo mencionados, tanto como ahí los comentarios como lo que nosotros estamos compartiendo en cada uno de los versículos, y entender lo que la Biblia nos habla en relación a esta expiación limitada, y entender también lo dichosos que debemos ser por entender la obra de Cristo y entender de que Cristo sabía por quién estaba muriendo en la cruz finalmente, que no fue algo generalizado y que es como, yo siempre me imagino este punto como cuando uno jugaba a la escondida. Y tú decías, los pillaban a uno y uno podía llegar y decía, 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Ajá. Y ahí como, y todos de nuevo como salvados, ¿no es cierto? Estoy bien, me salvó mi compañero. Pero la obra de Cristo es específica por cada uno de los que el Padre le ha dado, de los que Dios ha escogido. Entonces, qué mayor gozo y qué mayor privilegio de que seamos escogidos por Dios para ser hijos suyos y de que el sacrificio de Cristo haya sido por cada uno de los que Dios ha escogido. Yo creo que eso nos anima y nos conforta finalmente. Sí, bueno, acá hay un comentario que quiero leer de la María Jesús acá que está hablando. Dice, que Juan 1, primera de Juan, 2, que dice, y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dice, más abajo, ¿por qué no todos son salvos? ¿Por qué todos creen en su nombre? Algunos podrían usar la misma Biblia para decir, pero la fe es un don de Dios. Exacto, y la Biblia dice que también que todo nos es dada una medida de fe. Todos tenemos fe. Clave está donde ponemos la fe. Ahora, quiero comentar en esto que la Biblia, cuando habla de la fe, habla como un don de Dios. Y como bien mencionó ahí, que cada uno es dado la medida de la fe. Pero ¿en qué contexto habla de eso? En el contexto de los creyentes. En el contexto de los creyentes dice, cada uno de ustedes es dado una medida de fe. No es, la fe en ese sentido no es algo como universal. Ahora, Santiago sí habla de una fe muerta, sin obras, y obviamente, claro, en ese sentido muchos podrían tener esa falsa fe, pero Santiago nos dice que esa fe no salva a nadie, ¿cierto? Entonces ese es un punto muy importante, que la fe no es algo que cada uno tiene y ve si, no es como un crédito que cada uno tiene y ve si lo usa o no, sino que es un regalo de Dios para su pueblo.
en ese sentido. Bueno, y más abajo dice, sinceramente no podría creer en semejante crueldad de pensar que existen algunos que no tienen oportunidad de ser salvos, tal como todos los demás. Además, contradictorio con el trato de Jesús con los pecadores, con su sacrificio por todos. Ahora, ahí hay un punto muy importante, esto de que todos tienen oportunidad. Porque si miramos la historia de redención, nunca ha sido así. O sea, realmente, si vamos al Antiguo Testamento, por ejemplo, y vamos al periodo donde Israel está en el Éxodo, por ejemplo, ¿me vas a decir que el sacerdote cananita tenía la misma oportunidad de escuchar de Dios que el hijo de israelita? Obviamente no, ¿entiendes? Nunca ha sido todos por igual. La salvación de Dios siempre ha sido por gracia. Y si es por gracia, no es equitativa simplemente. No es un derecho. No es como los derechos humanos. Es algo que si es por gracia, es por misericordia. Y en Romanos 9 Dios dice, tengo misericordia sobre los que quiero tener misericordia. Dios no está obligado a salvar a nadie. Eso lo hemos dicho en episodios pasados. Él podría haber condenado toda la humanidad. Pero en su gracia decidió salvar a un pueblo específico en ese sentido. Y bueno, cierto, Jesús mismo dice en ese sentido que, mira lo que dice en Juan 10, 26, 28, dice, pero ustedes no creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mis manos. No dicen, es muy importante la primera parte acá, no dice, ustedes no creen y por lo tanto no son mis ovejas. Dice, ustedes no son mis ovejas y por tanto no creen. ¿Me entiendes? Entonces, Jesús no está diciendo, mira, yo a todos les di la misma oportunidad y ustedes lo desecharon. Jesús está diciendo, no, ustedes no son mis ovejas. Y es por eso que ustedes no creen. Entonces, el ser oveja de Jesús vino antes de la decisión de la persona en ese sentido. Y de hecho, la decisión de la persona es un fruto de pertenecer o no pertenecer a Cristo finalmente, en ese contexto. Entonces, es importante realmente luchar y confrontar estas cosas, o sea, leer Juan capítulo 6, Juan capítulo 10, porque no estamos hablando de palabras de otra persona, estamos hablando de las mismas palabras de Jesús. Y Jesús mismo en su ministerio dijo, mira, yo hablo en parábolas para que ciertas personas no entiendan en ese sentido. Entonces Jesús no estaba ahí todos por igual, quería que todos. Ahora, lo que sí es verdad, sí estaba todos por igual en el sentido de que no hacía discriminación porque, este es pobre, o este tiene harto dinero, o este es bien inteligente, o este, ¿me entiende? Ese no es lo que estamos diciendo en cuanto a la elección, porque es por gracia, no por méritos, no porque nosotros somos mejor que otra persona. Pero si nosotros decimos que no, finalmente yo fui salvo porque yo escuché el mensaje y respondí, entonces hay algo dentro de mí que me hizo salvable, a diferencia de otra persona, en ese sentido. Entonces yo creo que ese es un punto muy importante de entender en todo esto. O sea, que finalmente nunca fue todos por igual. Nunca ha sido así. Siempre ha sido por gracia. O sea, como vimos la semana pasada, o sea, habían gemelos. Claro. Y antes que uno hiciera algo bueno, antes que hicieran cosas buenas o malas, Dios ya tenía un propósito de elección en ese sentido. Entonces es muy claro en cuanto a la gracia de Dios en estas cosas. Andrés, ahí escuchamos tu micrófono. Simplemente quería compartir algo que pienso con respecto al tema de quiénes son los salvos. Creo que ahí hay un pequeño detalle que tal vez podría marcar la diferencia. Creo que son dos cosas. Tiene que ver con la limitancia que tenemos en el tiempo nosotros,
porque cuando hablamos de que Dios ha escogido a algunos, inmediatamente, creo yo, tratando de ser empático en el pensamiento, pienso que inmediatamente alguien que no cree en la predestinación tiende a pensar y decir, entonces el borrachito que está en la calle, sí, este no. claro, el borrachito que está en la calle, Dios no tiene misericordia de él, Dios no va a tener misericordia de él y va a ser enviado al infierno. Y es como, ¿cómo Dios puede ser tan cruel? El pobre hombre que está sufriendo. Y eso no lo sabemos nosotros, porque no sabemos qué va a pasar con él. Y por eso digo, tiene que ver con nuestra limitancia en el tiempo, porque estamos limitados en el tiempo, no sabemos quiénes son los escogidos de Dios, pero no lo sabemos en ciencia cierta. A través de la Escritura sabemos las características y sabemos qué es lo que tiene que suceder y quiénes son en ese sentido, pero no en el sentido estricto de nombre y apellido de cada uno de los escogidos. Eso no lo sabemos. Claro. Y por otro lado, tiene que ver también con la influencia del humanismo en nuestra sociedad actual, desde que hemos sido influenciados fuertemente por el humanismo, que nos hace pensar en una cosa que hablamos una vez cuando estábamos estudiando Romanos, de creer que tenemos derecho. ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué tenemos que... cada uno de los seres humanos tenemos derecho a ser felices, a estar felices, a ser salvos finalmente? Ese es como un derecho adquirido. Claro. Y creo que ahí también se contradice completamente con la palabra, que habla de que completamente lo contrario. El Salmo 15, creo que es 14, 15, que dice que todos pecaron, que no hay ni siquiera uno, que todos están corrompidos. Ajá. Que luego Pablo lo habla en Romanos también. Claro. Entonces, quería hacer como ese alcance de esas dos cosas que creo yo me hacen un poco empatizar con el pensamiento de las personas que dicen no, lo ven como algo terrible, pero precisamente porque están inmediatamente en su mente haciendo un juicio de lo que pasaría ahora momentáneamente y no entendiendo la trascendencia que Dios tiene en el tiempo, que es atemporal. Sí. O sea, yo creo que es importante ahí entender que, claro, obviamente esto ocurre en el tiempo y nosotros no sabemos quiénes son los escogidos de Dios. Estamos hablando de los decretos secretos de Dios, finalmente. No estamos diciendo que conocemos a este sí, este no. Ahora, sí vemos fruto del Espíritu, fruto que la gente conoce a Dios. Quizás vamos a hablar más de eso en la perseverancia de los santos, pero finalmente Dios conoce en ese sentido. Y puede que alguien viva muchos años en rebelión, escupiéndole a Dios en la cara, pero un día la gracia irresistible de Dios llegue a su vida y lo salve. ¿Me entiendes? Y en ese sentido, porque mucho, y es una crítica muy común, pero es que si Dios sabe lo escogido, entonces no hay que ir a misiones, no hay que predicar el Evangelio. Eso es totalmente absurdo y no es el fruto de esto. De hecho, Guillermo Carey, que era el padre de las misiones modernas, solo para nombrar uno, fue a predicar a India y tuvo un impacto tremendo en su ministerio en India con estas convicciones, justamente. Y la verdad, el efecto es el contrario, porque si tú entiendes que Dios es el que salva y Dios puede salvar a cualquiera cuando quiere, entonces yo puedo confiadamente predicar el Evangelio y llamar a la gente al arrepentimiento sabiendo que finalmente está en las manos de Dios quienes van a llegar. No tengo que tener temor al hombre, no tengo que decir, no tengo que verlo tampoco como una estrategia de marketing simplemente. Y decir, no, pero es que esta estrategia no va a funcionar, porque no depende de eso, depende del poder del Espíritu Santo. Dios puede salvar al criminal más horrible que se te pueda ocurrir en ese sentido. No depende de eso, sino que depende de la gracia y la elección soberana de Dios. Entonces, yo puedo ir y predicar tranquilamente el Evangelio, salir a hacer misiones y amar a las personas sabiendo que la obra finalmente es de Dios. Entonces, al contrario, creo que es una gran inspiración para ir y hacer misiones en este sentido. Sí, y esto es lo que veíamos al principio, al comentario del pastor, que decía que las iglesias calvinistas o reformadas están vacías porque no predican el Evangelio. También es
una burla de su parte y un tono de ironía y bueno, creo que más que una broma es un chiste, algo que él cree, lo está diciendo seriamente, pero vemos que no es así, y en el hecho de que esto nos motiva a una mayor predicación del Evangelio, nos motiva a tener una convicción clara y en no transar en lo que estamos predicando. Como tú decías, y finalmente no dependemos de la estrategia, de la última estrategia de evangelización del siglo XXI, y que con eso va a llegar más gente y la iglesia van a tener más personas. Porque una vez más no se trata del número de personas, no se trata de si son muchos, si son pocos, sino que eso es Dios quien produce y quien da el crecimiento, es Dios quien determina los que han de ser salvos. Entonces, ¿qué mayor paz y qué mayor tranquilidad y confianza nos da en nuestro Dios el que predicar el Evangelio sin depender de nosotros, de nuestro resultado? Y con esto obviamente no caímos en el extremo de entonces no predicamos, porque igual el que, como siempre se tira ironía, el que quiere Dios va a ser salvo y el que no. Entonces, al contrario, con mayor énfasis, con mayor fuerza, con toda nuestra pasión y nuestra determinación, como Pablo decía, nos esforzamos por predicar el Evangelio, por vivir el Evangelio y por predicarlo en medio de cada lugar donde estamos, de nuestros trabajos, de nuestras familias, en la iglesia en la cual nos congregamos. Entonces esto trasciende aún no solamente en un tema doctrinal, porque yo entiendo que muchos, por ejemplo, he visto otros comentarios que dicen, no, es que yo soy de Cristo, no me meto en estos temas doctrinales o religiosos, eso es para otras personas, no nos metamos o andamos peleando entre nosotros mismos. Y no se trata de andar peleando entre nosotros mismos, se trata de, como siempre decimos, tener una visión correcta en cuanto a este punto, en cuanto a la salvación, a la obra de Cristo en nuestra vida, y tener una interpretación bíblica adecuada de lo que la Escritura nos habla en relación a esto. Y no podemos ser ignorantes en cuanto a este asunto, ni mantenernos ambiguos por decir, no, es que mejor yo soy de Cristo, no me meto en este tema ni este otro. Necesitamos tener claridad en nuestras convicciones, cuanto más en esto, y no caer en lo que veíamos en el video de la burla en relación al que piensa distinto. Por eso lo estamos conversando seriamente, lo estamos conversando y recibiendo opiniones y comentarios, sin decir, no sé, sin discriminar, como decíamos, decir nosotros somos mejores que ustedes ni nada, sino que yendo a la Escritura y dando una interpretación correcta en cuanto a lo que la Escritura habla en relación a este tema. Sí, bueno, y dentro de eso también yo creo que es importante tomar un tiempo en hablar de los versículos que muchos presentan y como algunos de los versículos que mencionó María Jesús y que generalmente se presentan en este tema, porque a veces también podemos caer en una ambigüedad de como, no, pero es que, bueno, tú tienes tus versículos, yo tengo los míos Claro. y como que todo como que da lo mismo en cierto sentido. Pero Que cada uno lo acomoda como para claro, cada defender uno su lo postura. acomoda y listo. Pero yo No. creo que cuando vamos y revisamos lo que dice la Biblia, vemos una visión coherente, no vemos una visión dividida en este punto. Entonces, empezando por estos pasajes como que hablan de Jesús como el Salvador del mundo, hay varios pasajes que hablan de esto. Por ejemplo, primera de Juan 4:14, nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo, o de tal manera amó Dios el mundo, ¿cierto? Juan 3:16, versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O el mismo 1 de Juan 2:2, el mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también los de todo el mundo. Ahora, ¿cómo entendemos estos versículos? Obviamente no es solamente algo que tenemos que responder como calvinistas, o sea, también otras personas tienen que responder esto, porque no, por ejemplo, los arminianos por lo general no creen que Jesús vino a salvar el mundo, creen que Jesús vino a intentar salvar el mundo, pero que fracasa en eso. Creen que Jesús finalmente, versículo 17 dice, Jesús no vino a condenar al mundo, pero ellos creen que sí, que finalmente Jesús vino a condenar al mundo y a salvar a unos pocos en ese sentido. Entonces, por lo menos desde mi perspectiva, la manera que yo entiendo cuando habla del mundo, tiene que ver con que el hecho de que Jesús vino a salvar a personas de toda
en la humanidad, no solamente a los judíos, vino a salvar al mundo en el hecho de que su pueblo está compuesto de todas las tribus, lenguas y naciones. Y también tiene que ver con el hecho de la victoria del Evangelio, el fin de esto, que es otro tema diferente, quizás el tema del postmilenialismo que le hemos hablado. Y finalmente, si uno no tiene esa convicción, yo creo que es más difícil entender estos pasajes. Pero yo tengo la convicción de que serán mucho más los redimidos que los perdidos. Cuando vemos el recuento de la historia. Entonces, sinceramente, podremos decir que Jesús salvó al mundo. Eso no significa que salvó a cada individuo del mundo, porque hay gente en rebelión contra Cristo que va a ir en su propio camino y que no van a ser parte del mundo que Jesús salvó, ¿entiende? Entonces, yo lo veo como lenguaje que habla de que la obra final de Jesús va a ser tan extensa que el número de los redimidos, el número de los perdidos no se va a comparar al número de los redimidos en ese sentido. Pero eso es un tema bien particular. Porque no hay nada en ese lenguaje, yo creo, que contradice este concepto, a menos que nosotros ya tenemos presuposiciones arminianas y las importamos al texto, pero no hay nada en el texto que apoye esto. Ahora podemos quizá ir a algunos versículos más clásicos, por ejemplo, 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4, y que acá dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, esta idea de que Dios quiere que todos los hombres sean salvos es algo muy común, y también aparecen algunos otros versículos, algunos que han mencionado varios, ¿cierto? El pastor y diferentes personas. Ahora, cuando yo creo que una clave para entender especialmente este versículo, 1 Timoteo 2, 3 y 4, bueno, es leer 1 Timoteo 2, 1 y 2, leer los dos primeros versículos antes de eso. ¿Y qué dicen esos versículos? Dice: exhorto pues ante todo que hagáis plegarias y oraciones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sostenga con toda piedad y dignidad. Entonces, cuando Pablo está hablando de hacer oración por todos los hombres, no está hablando de orar por todas las personas en general, está hablando de orar por todo tipo de personas. Entonces, ¿cierto? Habla de orar por reyes, ¿cierto? Por personas en autoridad. Entonces, cuando dice todos los hombres, está hablando de toda clase de hombres. Y eso es totalmente correcto. Jesús vino a salvar toda clase de personas. Vino a salvar a mendigos, vino a salvar a reyes, vino a salvar a gente con mucho dinero, vino a salvar a gente con poco dinero. No hay el pueblo redimido de Dios no está dividido por clase, por color de piel, por género, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante y entender cuando la Biblia habla de este deseo de Dios de salvar o de morir por todo tipo de hombre. Está hablando de clases de hombres y no de todos los individuos en ese sentido, porque eso también contrasería lo que hemos visto en otras partes de las Escrituras. Y bueno, otro versículo que mencionó el pastor en el video era Tito capítulo 2, ¿cierto? Versículo 11, que dice que porque la gracia de Dios se ha manifestando, trayendo salvación a todos los hombres. Entonces, obviamente, eso está hablando de toda clase de hombres en ese sentido. No está hablando de todos los hombres como individuales. Y es más claro aún porque igual es un poco interesante cuando las personas usan este versículo para hablar de una expiación como universal. Claro, porque mira lo que dice el versículo 14 más abajo. Dice: Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Entonces vemos acá que Cristo se dio por nosotros para redimir un pueblo específico, para redimir un pueblo que es su posesión. Entonces vemos que finalmente
ese pueblo está compuesto por todo tipo de hombres, pero es un grupo específico por la cual él murió. Ahora, entonces, eso hay una variedad de versículos que hablan un poco de esa manera. Otro pasaje muy, muy común que es usado en este es 2 de Pedro 3:9, ¿cierto? Y este es uno importante para entender, porque está hablando, ¿cierto?, de la venida del Señor, y que muchos dicen, bueno, versículo 4, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde los padres durmieron, todo continúa tal como ha sido desde el principio de la creación, ¿cierto? Tenemos ese contexto. Y versículo 9, ¿cierto?, que es el versículo más común, dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces esto es usado muchas veces para decir, no, mira, aquí está diciendo que Dios no quiere que nadie perezca y que toda la humanidad venga al arrepentimiento. Ahora, incluso si alguien dice eso, sabemos que si ese realmente fuera el deseo de Dios, sabemos que no es cumplido, porque eso no ocurre en ese sentido. Tienes que cambiar a la otra cámara. ¿Qué? Ah, ya. Porque en ese sentido nadie, o sea, todos finalmente no son salvos. Si quieres puedes cambiar la batería de eso. Ahí hay más. Cargo una batería, pero ya está muy bien. Entonces, obviamente, si es que eso realmente fuera la intención de Dios, sabemos que eso solamente sería una intención y no el resultado final. Pero yo creo que es, como todas las cosas, importante ver el contexto, ¿cierto? Es importante ver el contexto del capítulo. Versículo 1, ¿cómo empieza? Amados, esta es la segunda carta que les escribo. Entonces, ¿a quién está hablando esto? A los amados, está hablando al pueblo de Dios. Eso una y otra vez Pedro usa esto para hablar del pueblo de Dios. Entonces, a ellos se está refiriendo y está hablando, ¿cierto?, de que hay personas que se burlan de Dios y se burlan de los tiempos. Y versículos 3 al 7 habla de estas personas, dice versículo 5, pues cuando dicen esto no se dan cuenta que los cielos existían desde el tiempo y también la tierra surgía del agua establecido por la palabra de Dios. Versículo 6, por lo cual el mundo entonces fue destruido e inundado por el agua, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Pero mira lo que dice el versículo 8, dice, pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es un día. Entonces empieza en el contexto hablándole a los creyentes. Por una pequeña sección habla de estos mofadores, estas personas que se burlan finalmente los incrédulos que se burlan de Dios, y vuelve otra vez en versículo 8 a hablar de los creyentes. Y en ese contexto, hablando de los creyentes, dice que el Señor no tarda en cumplir su promesa, sino que es paciente para con ustedes. ¿Con quién es paciente? ¿Quiénes son los ustedes? En este contexto, establecido por versículo 8, los ustedes son los amados, son los hijos de Dios. Dios es paciente con sus hijos. ¿Por qué? Porque no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. En otras palabras, Jesús nos ha vuelto porque Él tiene un número de redimidos que va por generación en generación, y como esos redimidos todavía no han nacido, Él, si viniera hoy día, no llegarían a la salvación personas que Él tiene elegidos antes de la fundación del mundo. Por eso Él no viene hoy día, porque Él tiene un pueblo que aún no ha nacido. ¿Entiende? Entonces, es muy claro del contexto. En ese sentido, dice que en ese sentido Él
no quería, es paciente con ustedes, es paciente con sus hijos, porque todavía tiene muchos hijos para ser redimidos en ese sentido. Entonces no está hablando de la humanidad en general en cuando habla de este deseo, sino que está hablando de su pueblo escogido. Y entonces esos son algunos de los versículos principales. Solo agregaría uno más que a veces se usa, pero no es un muy buen versículo para intentar defender el libre albedrío, pero es Mateo 23:37, que dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Entonces muchos toman esto y dicen: mira, lo que pasa es que Jesús quería salvarlo, pero ellos no quisieron. Y finalmente es cosa de leer un poquito, con un poquito más de cuidado el mismo texto acá y ver lo que está diciendo. Porque dice: Jerusalén, Jerusalén. ¿Quién es ese Jerusalén a la que se está refiriendo? Porque dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Cierto? Entonces está hablando finalmente de los líderes judíos acá. Y las personas que los líderes judíos estaban, Jesús quería reunirlos a ellos, dice, pero no quisiste. Y los líderes judíos estaban intentando impedir al pueblo ir a Jesús, ¿cierto? No es que el pueblo no quería ir a Jesús, sino que estos líderes estaban intentando impedirlo. En ese sentido. Entonces no está hablando del libre albedrío de las personas que se están resistiendo a Jesús ni nada por el estilo. Y de hecho en el capítulo anterior, en capítulo 23, vemos algo muy similar en cuanto a esto. En Mateo 23:13 dice: pero ay de ustedes los escribas y fariseos, hipócritas, que cierran el reino de Dios, de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Entonces está hablando de los líderes que supuestamente tenían que guiar al pueblo a Dios, estaban intentando detener el pueblo para que no fueran a Jesús. No estaba hablando del libre albedrío de las personas ni nada. Entonces es muy importante leer un poco más detalladamente estos versículos para darnos cuenta que no hablan de una expiación universal en ese sentido, sino que vemos una y otra vez que Jesús murió por un pueblo específico. Y entonces por eso también, como mencioné, es importante leer estos versículos, interactuar con estos pasajes, porque no podemos caer en eso de, pero es que yo tengo mis versículos, tú tienes los tuyos y quedémonos con eso. No, la Biblia es coherente, la Biblia canta con un tono finalmente, o tiene una dirección, no es algo que podemos romper en pedacitos y cada uno llevarse algo para la casa en ese sentido. Sí, yo creo que eso es importante en todo esto, tener motivarnos a profundizar en la escritura. De repente, por temor, muchas veces por inseguridad o por no, como dije delante, no caer en muchos de estos temas o aspectos doctrinales. Nos conformamos con cosas superficiales o como por encima en cuanto a la escritura, pero es necesario profundizar día a día, sobre todo en estos temas que son tan esenciales, que son el fundamento de nuestra fe finalmente, que son el fundamento de la obra de Cristo, y también cuestionarnos en un sentido lo que significa lo que creo o no finalmente, porque si todo esto, yo creo que de alguna u otra manera afecta nuestro estilo de vida, afecta cómo estamos viviendo, y a la vez tener una buena actitud. Y yo creo que esto es como un punto aparte, podríamos decirlo, entre paréntesis, dentro de este tema, tener la actitud correcta en nuestro corazón cuando confrontamos estos aspectos doctrinales con gente que piensa distinto, o aún dentro de nuestras propias iglesias piensa distinto a nosotros. Que muchas veces caemos en un extremo de burla, de ironía, como citábamos ese video al principio, o de condenar al otro en un sentido y no sé,
tratarlo casi como que no es mi hermano, como nos trataron en el video. Pero yo creo que es importante examinar nuestro corazón aún en este punto y también tener la capacidad para debatir y para poder debatir en torno a la escritura en relación a estos temas. De repente, y creo que hablábamos en relación a esto anoche y decíamos, bueno, es como que aquí nadie se puede levantar y decirle, no, pastor, lo que usted está diciendo, o usted, hermano, no es correcto, y es como, me estás discriminando, y el mismo contexto en cuanto a la sociedad, de que cada uno puede pensar lo que quiera o puede tener su propia interpretación, y si lo hace feliz que crea de esa forma, lo traemos muchas veces al contexto de la iglesia. Es como cada uno puede interpretar como quiera la escritura, cada uno puede pensar lo que quiera, y cuando no es lo que vemos de partida en la escritura. Entonces es interesante tener opinión y tener una base bíblica en relación a estos temas, y es lo que estamos buscando en cada uno de los episodios, y por eso hemos estado hablando en relación ya a este tercer tema de los 5 puntos del calvinismo y la expiación limitada. Les animamos a ver los 2 capítulos anteriores en relación a este tema, los otros, el capítulo 44 y 45, donde comenzamos a hablar de esto, y es interesante que puedan ver también la introducción a este tema y los otros 2 puntos que hablamos en ese momento. Sí, bueno, obviamente es un tema que quizás no es tan fácil de entender, o más que difícil de entender, es algo que confronta, yo creo, mucho de lo que hemos creído, lo que para nosotros muchas veces es muy cercana a nuestro corazón, pero yo creo que es un tema que vale la pena profundizar y vale la pena estudiar las escrituras al respecto. Hemos hablado de muchos, hemos visto muchos pasajes bíblicos en este tiempo. Entonces, si hay algo que los animo, que puedan ir anotando los pasajes que hemos mencionado y después tomar un tiempo para realmente investigar y leer la escritura al respecto, porque finalmente en ese proceso es donde nosotros crecemos y donde nosotros, Dios va transformando nuestros corazones y nuestras mentes en todo esto. Así que les animamos en eso, y si tienen preguntas o comentarios al respecto, pueden dejarlos abajo, y la próxima semana vamos a intentar mencionarlos y ir hablando de los temas que van surgiendo. Así es, así que ahí pueden dejarnos sus comentarios, sus dudas, sus interrogantes y todo lo que pueda producir el tema que estamos tratando hoy y que vamos a seguir tratando durante algunos sábados más. Así que muy bien, estamos llegando al final de nuestro programa, contentos que estamos con el Andrés aquí todos juntos de nuevo. Muchas gracias a los comentarios de María Jesús, a los que se han unido a esta agradable conversación en este día. Vean el episodio y nos estamos viendo el próximo sábado a esta misma hora y por este mismo canal. Nos vemos, chiquillos. Nos vemos. Otra vez.